Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Andrade y estoy haciendo el doctorado en física en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Hice mi licenciatura en física en la Universidad de Sonora y luego me fui a Morelos. Bueno, vine aquí a Morelos a hacer la maestría en ciencias en el mismo instituto. Pues actualmente me dedico a la investigación de modelos estadísticos con el fin de desarrollar mejoras para ciertos problemas que tenemos en la vida cotidiana. Yo en mi trabajo utilizo redes como las computadoras conectadas a través de internet o, no sé, los integrantes de una familia o los aparatos electrónicos a través de la red urbana. Ese tipo de redes yo trato de abordar en el estudio. Y lo que quiero hacer es generar ciertas mejoras a características que tienen estas redes. Por ejemplo, no sé, de repente se dan apagones en la ciudad y queremos saber por qué pasa eso o por qué de repente pasa eso. Entonces, lo que uno busca es ver qué pasa entre que no tenemos luz y de repente ya tenemos luz. Y es similar a, bueno, mi trabajo tiene que ver con transiciones de fase, o sea, como las del agua, si tengo un estado sólido que pasa a líquido o de líquido que pasa a gaseoso. Y en las redes tenemos algo parecido, pero tenemos estados de conexión y de desconexión. Entonces, de repente, por ejemplo, con el ejemplo de los aparatos electrónicos, de repente tengo energía eléctrica y sucede un apagón. Entonces, ahí ya tengo que pasó de conexión a desconexión. Y pues ese tipo de cosas se puede abordar desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, esta de transiciones de fase creo que es la manera más eficiente de explicarlo. Y mi tema trata de como que meter, como de analizar una mejora en, por ejemplo, el tiempo que le toma a una idea moverse alrededor de una red. Por ejemplo, eh, no sé, estoy en un auditorio, por ejemplo, el auditorio de mi instituto, y caben, no sé, 70 personas, y están distribuidos de tal manera dentro del auditorio, y yo le digo a alguien en la primera fila un chisme. Entonces yo quiero que ese chisme se esparza de manera eficiente dentro del auditorio, y parte de lo que yo estoy haciendo, no con chismes exactamente, pero con información en general, es que esa información llegue a todas las personas de manera eficiente. Esa es una manera de verlo. También, no sé, por ejemplo, con incendios forestales, yo también tengo una red de árboles que están conectados entre sí si son vecinos cercanos. Entonces, yo quiero acomodar a esos árboles de tal manera que si sucede que se da un incendio, que, que no se esparza de... Aquí sería lo contrario, que no se esparza de manera eficiente entre los árboles. O sea, trato de ver como que adelantar o retrasar ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso del chisme en el auditorio o de información en una red de computadoras, yo quiero que esa información se esparza eficientemente y rápido. Pero, por ejemplo, en un incendio forestal o en una epidemia, una pandemia, yo quiero que ese esparcimiento se retrase lo más posible. Entonces, yo trato de estudiar o analizar qué condiciones se necesitan pues para que eso no suceda o suceda más rápido. Pues en general hay muchos aspectos de la vida cotidiana que se pueden modelar con redes. Lo que necesitamos
son dos elementos, nodos y enlaces. Con el ejemplo de las computadoras en la red del Internet, las computadoras son los nodos, entonces son como puntitos que están en el espacio, por ejemplo, en el mundo. Y los enlaces son como el cable que va de una computadora a otra o ¿cómo se llama? La red Wi-Fi que me permite conectar mi computadora con sus computadoras en sus casas. Entonces necesito nodos y necesito enlaces. En este caso, no sé si tenemos los integrantes de una familia, mi mamá y mi papá son los nodos y están conectados entre sí por un enlace de que están casados o algo así. Y dan lugar a otro nodo que sería yo porque tuvieron un hijo. Sí, a ese tipo de cosas me refiero. Hay muchas cosas que se pueden modelar con redes y ese tipo de cosas es lo que yo quiero abordar. En las redes sociales también, o sea, como Twitter o Facebook, tenemos cuentas que se unen entre sí a través de una solicitud de amistad o de un follow, algo como eso. Con las personas que he tenido en mi vida académica que me han impulsado a como que ser un mejor estudiante. O sea, por ejemplo, no sé, viene pues desde mis papás que, no sé, me hacían que me aprendiera las tablas y algo como eso. O sea, desde que estaba muy morrito me gustó mucho eh, jugar con los números. Y luego ya que entré en la secundaria tuve un maestro de física que me hizo apasionarme mucho por la ciencia. Pero como que a diferencia de la biología y todas las otras ciencias, como que la física tiene inmersa las matemáticas de una manera más fuerte. Entonces, a mí me gustaba que meter cierta estadística a las cosas o poder como que pronosticar lo que va a pasar después. Y en la física sí se utiliza mucho eso y pues nos podemos fijar en la historia con todos los descubrimientos que han hecho basados en una idea tan sencilla como esa. Pues no sé, en la prepa también tuve otro maestro que me impulsó a meterme a olimpiadas de física, que nos retaba, que hacía que nos interesáramos mucho en ese aspecto de la ciencia. Entonces, como que ese fue el empujón que necesitaba para que me gustara lo que hoy me gusta, como es la física. Específicamente la maestría, creo que es resultado de haber venido a veranos de investigación en la licenciatura, por ejemplo. Yo no sabía, pues, estaba muy verde en la ciencia, entonces yo no sabía que podía salir de Sonora y venir a investigar otro tipo de cosas que no se hacían allá. Entonces hay organismos que permiten que el desarrollo científico en personas de licenciatura. Entonces como que me di cuenta de que había esos programas y apliqué cuando estaba en sexto semestre, creo, y vine aquí a Cuernavaca y trabajé con un investigador que ahorita es de mis jefes y me interesó mucho lo que estaban trabajando ahí y el ambiente del Instituto de Ciencias Físicas es muy bueno. En general me gusta mucho trabajar ahí. Mi mamá siempre como que prefería que jugara en mi casa, que jugara con los otros morritos en la calle, entonces me compraban como que crucigramas o sopas de letras, esos libros que traen sudokus o cosas así. Entonces, como que me generaba más interés por ese aspecto de quedarme en mi casa y estar resolviendo problemas que, no sé, como que meterme en la naturaleza y buscar qué pasa por ahí.
Además, vivir en Hermosillo es vivir en el desierto, entonces como que no había mucha chance de ser biólogo porque no hay mucho de dónde escoger ahí. Tenía, pues tenía las hormigas ahí afuera de mi casa, pero creo que más que nada era quedarme dentro y jugar, no sé, a los carritos o tener los crucigramas o las sopas de letras o los sudokus y resolverlos. No sé, también iba a la casa de mis abuelos y, no sé, jugaba al dominó o a las damas chinas con ellos. Pues creo que más que nada el interés por las cosas que se tienen que analizar o el interés por ese tipo de cosas numéricas o de analizar ciertos patrones que hay en, no sé, en la vida cotidiana. Es que está muy, como que, o sea, por ejemplo, cuando mi familia es una familia muy numerosa, son como 50 60 gentes, no sé, por ejemplo, me gustaba como que le daban un sentido muy especial a los cumpleaños. Yo tenía una memoria de morrito y no podía recordar 60 cumpleaños, entonces como que era mejor para mí llevar un orden de los cumpleaños y les pregunté a todos mis allegados sus cumpleaños y ahí tenía una bitácora de calendario de cuándo cumple tal persona, tal persona, tal persona. Y eso como que llevar un control de ese tipo de cosas te genera como que este pensamiento crítico, científico de, bueno, iba a la farmacia con mi mamá y no sé, me fijaba que tenían esos papelitos de pronósticos. Es que yo antes veía el fútbol con a mi papá le gusta mucho el fútbol, entonces como que a mí no me gustaba del todo practicar fútbol o ver 2 horas de partido y estar ahí sentado 2 horas. Me gustaba más como que ver los resultados y las estadísticas que surgen a partir de los partidos. Entonces, de algunas veces que iba con mi mamá a la farmacia, me di cuenta de que tenían esos papelitos de pronósticos. Entonces, todas las semanas iba a agarrar un papelito de pronósticos y ahí trataba de adivinar o de pronosticar qué equipo le iba a ganar a quién o llevar un control de eso. Como que sí me gustaba mucho hacer ese tipo de cosas. Entonces, me imagino que eso conecta con que ahora sea el tipo de científico que soy. Pues es que sí, sí tienen que ver mucho con esas personas que apoyan mi vida académica, desde mis padres, con ese tipo de comportamientos, de tener al hijo estudiando y que le vaya bien y meterlo a clubes de ciencias y que se meta a olimpiadas. Ese tipo de cosas siempre me generó, o sea, porque me iba bien, entonces me generó como que más interés y seguía estudiando y seguía yéndome bien en ese aspecto. Entonces, como que mis padres me inspiraron mucho a hacer eso. Distintos profesores en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, como que me gustaba que eran más relax, pero sabían cómo, como que sacar la carnita del tema y explicártelo de tal manera que te generara ese interés para querer más después. O sea, esa ambición por la ciencia esa curiosidad, ambición suena muy, esa curiosidad es muy buena para inspirar a las personas y he tenido la suerte de tener profesores que lo han hecho a lo largo de mi vida. Es una pregunta muy imponente. Pues más que nada, hay una red de científicos en el mundo que, dependiendo de tu área, han aportado no sé, ciertos avances al conocimiento científico.
En mi caso, yo tengo como que detrás de mí muchos científicos, muchas personas que han contribuido a eso. Este tipo de proyectos como que aporta mucho a que personas que están fuera del contexto de la ciencia se den cuenta de que pueden hacer algo parecido y que no vean a personas que están dentro como que, todo es resultados beneficiosos y que no hay esfuerzo. Y es muy importante como que dar a entender que, pues que sí se batalla, pero es muy reconfortante el resultado de, no sé, ver que tu artículo fue publicado en una revista de talla internacional y como que eso aporta al desarrollo de la ciencia y le empuja un poquito más a como que el saber científico mundial. Y sí, sí impone mucho, pero también uno tiene que creerse que aporta al conocimiento científico del mundo y eso hace que a lo mejor a corto plazo o a lo mejor a largo plazo se apoya a la ciencia y se hacen descubrimientos y hay avance en general. Pues no soy muy bueno dando clases o explayándome hablando de un tema, pero, o sea, la parte de ser docente también es una parte que aporta mucho a ese desarrollo de las personas que están por entrar a lo que tú ya pasaste. Entonces también eso es muy importante, apoyar la docencia. Le diría que hiciera lo mismo que mis papás, que tratara de desarrollar esa curiosidad que todos los niños tienen, trate de conocerlo mejor para poder ser más eficiente a la hora de darle un empujón hacia la ciencia o hacia lo que le gusta. Creo que es mejor que el papá trate de conocer al hijo para que lo apoye de tal manera que haga lo que él quiera y que pues al final de cuentas es mejor que lo apoyen en lo que él quiera porque así genera el interés y la curiosidad y no se siente como que lo están forzando a hacer algo. Entonces yo le diría que pues que trate de ser abierto con las ideas de su hijo y que genere esa curiosidad para que lo lleve en el camino en el que pues le vaya mejor con la profesión que quiera tener. Hay muchas condiciones que llevan a los niños a hacer lo que son de adultos. Entonces, creo que lo más básico es generarles ese interés por la ciencia y entonces les diría que, o no sé, les mostraría experimentos o los llevaría, por ejemplo, a ver un eclipse, que próximamente va a haber un eclipse. Ese tipo de cosas para un niño es algo muy asombroso, creo. Entonces, más que decirles algo, creo que les mostraría cómo funciona la ciencia y trataría de responderle todas las preguntas que tuviera para generarle ese interés. Uno piensa que la ciencia es, no sé, todo rosa y que vas, mides algo y ya te salió lo que querías. Y la verdad no es tan así. Yo antes pensaba que esto sería mucho más fácil y es que el tipo de profesores que he tenido hicieron lo mismo que yo planeo decirle a un niño de 9 a 12 años para que se interese. Es mostrarle lo lúdico de la ciencia, pero en general es esforzarse mucho. Es Uno se da cuenta de que tienen que esforzarse mucho para que salgan las cosas y poder tener algo que sea, que sea un buen aporte para la comunidad científica, por ejemplo. Creo que esa es de las cosas que más le pegan a uno, pero si logra pasar como que ese límite,
te haces a la idea de que te tienes que esforzar y sigues en ese camino y pues te enrolas y es más fácil cada vez. O sea, es constancia y esfuerzo.